Tercer bloque, escucharemos la voz del sindicalismo internacional en solidaridad con los trabajadores cubanos, su lectura de la situación dentro de la isla y sus recomendaciones de acción. Invitamos a nuestro compañero Juan Francés a presentar la posición de la STC. Adelante, Juan. Buenos días a todos y muchas gracias. Reitero mis saludos matutinos para todos y agradecer a Joel y a la CID por invitarme a participar en este pequeño encuentro. Nosotros somos la Solidaridad de Trabajadores Cubanos, que es una organización de cuadros militantes democráticos del sindicalismo internacional. Tiene sus antecedentes históricos. Allá allá a principio, en la década de los 50, donde dirigentes del Frente Humanista, dirigentes sindicales del Frente Humanista, que lucharon contra la dictadura de Batista, primero, y después con el triunfo de la revolución, en la insurrección de 1959, comenzaron también, debido a el proceso que había comenzado Fidel Castro tratando de apoderarse del movimiento de trabajadores, comenzaron a luchar clandestinamente contra el gobierno de Cuba. Justamente en ese Congreso Obrero de 1959, el Frente Humanista, bueno, porque la Central de Trabajadores de Cuba era una central unitaria, donde existían las distintas corrientes ideológicas y políticas, todos juntos. Pero el Frente Humanista fue quien venció en las elecciones del Congreso. Pero eso no le convenía al presidente de Cuba. Y entonces Fidel se presentó en el año 59, en octubre del 59, donde Fidel fungía como el líder de revolucionario que salvó a Cuba. La popularidad que tenía era tremenda, era altísima, prácticamente un, los únicos que criticaron que criticaban y que se oponían a Fidel eran los que estaban, las familias que estaban en contubernio con la dictadura anterior. Pero el pueblo completo estaba a favor de Fidel. Sin embargo, los ideales de Fidel los tenía ocultos. Y una de las primeras cosas que hizo Fidel para sembrar el totalitarismo en Cuba fue tratar de controlar la central obrera de Cuba. Y así en ese Congreso, a pesar de haber ganado el Frente Humanista, Fidel se presenta y hace que y plantea la creación de un comité ejecutivo unitario e impuso o designó muchos dirigentes que estaban a su disposición, que era de su grupo ideológico. Y marginó a otro dirigente. Voy a mencionar algunos nombres que seguramente algunos de los que están aquí conocieron. El caso de Reynold González, José Jesús Plana, Gabriel Hernández Custodio, entre los más conocidos que pudieron después tener una vida activa en la CLAC. Este congreso fue llamado el Congreso de los Melones. Congreso de los Melones porque era verde por fuera, lo que se trataba de ver, verde olivo, pero rojo por dentro, que estaba oculto. Y ahí, indudablemente, muchos dirigentes sindicales comenzaron viendo ya las acciones del gobierno de Fidel Castro por tratar de ir apoderándose de los distintos grupos de la sociedad, comenzaron a combatirlo y estuvieron en la clandestinidad. Muchos después fueron presos políticos cuando
la famosa invasión de Bahía de Cochinos, que prácticamente, ¿cuánto eran las cifras? 1,000,000 y pico de personas fueron encarceladas durante esa invasión y otros grupos de dirigentes lograron escapar y exilarse. Así, en 1962, un grupo de sindicalistas, de sindicalistas exiliados, de sindicalistas cubanos exiliados en Venezuela, fundaron en el 1962 el Centro de Información Sindical, CIS, con, ahí estaba ya Carlos Morris, Eduardo García, Antonio Mariano Benítez, conocidos todos por Mariano y por la gente vieja de la CLAT. De esta manera, después del CID se fue formando un grupo de cuadros militantes y de cuadros militantes, dirigentes sindicales cubanos que estaban en el exterior, se organizaron y formaron en 1964 la Solidaridad de Trabajadores Cubanos, desde 1964, que con el apoyo del sindicalismo internacional, la STC pudo cumplir la misión de realizar campañas internacionales para denunciar al gobierno de Cuba en la represión que estaba sometiendo a los trabajadores, el no cumplimiento de los acuerdos y convenios de la OIT y las violaciones de los derechos humanos al pueblo en general. Hay que recordar que en aquella época no existían los medios de comunicaciones que tenemos hoy día, ¿ok? Y la STC se hizo eco de poder expresar las vicisitudes, las violaciones que sufría el trabajador cubano, que no era escuchado y que era omitido por la campaña informativa que estaba en manos del gobierno. Recuerden que no había internet, no había celulares, no habían otros medios de comunicación. Para llamar por teléfono había que llamar a través de una operadora, etcétera, etcétera. Y ante esa situación, la STC cumplió ese rol. Lo otro que queremos plantear, bueno, hemos seguido participando, no voy a hablar aquí de la historia de la STC, solamente quería comentar los orígenes. Pero lo que sí quiero plantearle es, ante la situación actual que está sufriendo Cuba, ¿cuál es la posición política que ha asumido la solidaridad de trabajadores cubanos en este momento? Voy a dar lectura a este documento y podrán ver que prácticamente lo que estamos denunciando y planteando aquí fue lo que estuvo expresando el compañero Iván y el otro compañero que hizo Julio, que hizo la palabra de los que están en Cuba. Dice así: desde hace años, Cuba viene arrastrando una severa crisis que se ha agravado en los últimos meses. La crisis afecta a todos los ámbitos de la nación: economía, política, sociedad y desde el punto de vista económico, en general, los siguientes renglones: la producción y distribución de alimentos a la población, prestación de servicios médicos y distribución de alimentos, el transporte, suministro de agua potable, la electricidad, que son frecuentes los apagones prácticamente totales, el turismo, una de las fuentes de ingresos en divisas más importantes de la nación, que se encuentra en franco deterioro. La venta de servicios médicos al extranjero también se encuentra en franco declive, luego del rechazo a renovar los contratos las brigadas médicas cubanas por parte de naciones del Caribe, Centroamérica y Venezuela, a la cual el informe que leyó Joel se hizo referencia. Es una de las principales fuentes de ingreso del país. Una, eh,
La producción industrial se encuentra prácticamente paralizada debido a la carencia de combustibles, de materia prima y electricidad. El acceso a combustible se ha visto reducido notablemente luego de los sucesos que condujeron a la extracción del dictador venezolano Nicolás Maduro por parte de las fuerzas militares de los Estados Unidos y prohibir el cese de suministros de petróleo a de Venezuela a Cuba. Una inflación galopante con la constante devaluación del peso cubano, la dolarización parcial de la economía y el deterioro constante del poder adquisitivo de la población. Esto ha provocado el desgaste físico y emocional de la población, el envejecimiento acelerado, bajas tasas de natalidad, la más baja de América, aparición frecuente de epidemias, aumentos sostenidos de la mortalidad infantil y de las personas de la tercera edad, por solo mencionar algunas de las tragedias más frecuentes de la sociedad cubana actual. Esta situación ha producido múltiples protestas en toda la isla de Cuba y el gobierno sigue sin dar respuesta a las múltiples necesidades y carestías que sufre su pueblo y solamente ofrece mayor represión y llevar a prisión a la población que protesta, llenando más las ya abarrotadas cárceles del país. Todos estos factores ofrecen un panorama próximo a la realidad que vive el pueblo cubano de a pie. La acentuada devaluación del peso cubano, la dolarización parcial de la economía, el agigantado proceso de endeudamiento externo y una inflación galopante ha llevado a más del 90% de la población a vivir en una pobreza extrema, con una importante parte sumida a la más terrible miseria. Las diferencias sociales se han acentuado como nunca antes. Sin embargo, al día de hoy, mientras el pueblo sufre el diario vivir, un reducido grupo de militares y altos funcionarios del Partido Comunista se ha adueñado de lo que aún resta de la economía cubana. Esta élite no enfrenta las carencias que a diario amenazan al cubano de a pie. Disfruta de prebendas y un estándar de vida imposible de alcanzar por el común de la población. Así que, desde el punto de vista económico, la situación de la isla es la de una crisis total de la que no se avisora solución a corto o mediano plazo. Es por ello que los adultos jóvenes buscan la manera de emigrar para evitar la pobreza y alcanzar un futuro mejor. Desde el punto de vista político, debemos señalar que por 67 años la familia de los Castro se mantiene en el poder gobernando el país como si se tratase de una finca particular. Y un elemento decisivo para esta larga permanencia ha sido la constante, sistemática y despiadada represión ejercida sobre cualquier expresión de disidencia pacífica o de libertad de pensamiento que no sea consona con la línea política del Partido Comunista, que es el único autorizado por el sistema y que incluso está por encima de la Constitución de la República. Hasta el momento la población aboga por cambios necesarios e impostergables y por el respeto a sus derechos. El Partido Comunista y el grupo de poder optan por el inmovilismo y por acentuar la represión contra toda manifestación de disidencia. Esto se manifiesta en las continuas detenciones arbitrarias a disidentes, a quienes se perciben como tales, en el hostigamiento a quienes reclaman derechos. Y a pesar de los recientes anuncios de liberación a presos por motivos políticos, la opacidad en tales liberaciones no es señal de algún cambio en la política de represión. Un detalle importante a señalar es algo muy reciente.
las conversaciones entre los gobiernos de Cuba y de Estados Unidos, publicitadas por la parte norteamericana y mantenidas en secreto por la parte cubana, hasta hace solo unos pocos días en que a las autoridades de la isla no le tuvo más remedio que informar a la opinión pública, a los cubanos de adentro, porque todos los demás ya sabían de estas conversaciones. Ahí me perdí. La existencia en la que lo conversado y lo convenido también ha sido objeto de habitual secretismo con que el gobierno de Cuba maneja las situaciones de este tipo y que esta oportunidad ha causado la mayor suspicacia por parte de nuestra población, ya que se intuye que ambos gobiernos, Cuba y los Estados Unidos, están negociando el futuro de la isla a espaldas del pueblo cubano, negociando solamente en base a sus propios intereses, tratando de sacar el mayor provecho a la caótica situación del pueblo de Cuba, sin tener en cuenta las necesidades del pueblo, algo que resulta totalmente inadmisible, como inadmisible también serían las injerencias y la violación de la soberanía nacional de Cuba. Los cubanos llevamos más de 70 años luchando por la libertad, la democracia, la soberanía nacional y popular, el progreso económico, y no dejaremos de luchar hasta alcanzar estos objetivos. En cuanto al objetivo En cuanto al objetivo primordial de nuestra organización, de la STC, los trabajadores cubanos, debemos señalar que se encuentran en un estado de marcada o total indefensión. A diferencia de lo que ocurre en cualquier país democrático, en Cuba la actividad sindical o pseudosindical se encuentra monopolizada por la Central de Trabajadores de Cuba, única permitible, única permitida y que responde a los intereses del Partido Comunista y el grupo de poder. No están permitidos ninguna otra expresión u organización del sindicalismo independiente y sus miembros se encuentran permanentemente amenazados, perseguidos, reprimidos y encarcelados. Luego de la tímida apertura a la participación de pequeñas y medianas empresas de carácter privado o por cuenta propia, un importante número de trabajadores, del orden de decenas de miles, se incorporaron a esta modalidad de trabajo, donde obtenían mayores ventajas salariales y beneficios. Pero tampoco estos trabajadores pueden fundar un sindicato y menos tener contratos colectivos ni derechos a la huelga para reclamar sus derechos o mejoras salariales. Se encuentran en un total estado de indefensión frente a patronos y al Estado, que es el mayor empleador de la isla. Ante esta situación, la solidaridad de trabajadores cubanos exige que el gobierno cubano escarcele a todos los presos políticos y cese la represión. Exige al gobierno cubano exige al gobierno cubano el respeto a los derechos de los trabajadores establecidos en los convenios de la OIT, entre ellos el derecho a la libre sindicalización, el derecho al reclamo de mejores condiciones de trabajo y a un salario digno que permita al trabajador y a su familia acceder a los bienes y servicios imprescindibles para la vida adecuada. Exige que cualquier cambio o transición hacia la democracia se realice con la representación y participación del pueblo cubano y solicita a los países democráticos de América Latina y el Caribe acompañen a Cuba en su proceso de transición hacia la democracia. Solidaridad de trabajadores cubanos. Muchas gracias.